Gracias, señor presidente. Señorías, la proposición de ley orgánica que hoy defendemos para su toma en consideración tiene por finalidad que la lengua cooficial y el derecho propio de la comunidad autónoma de destino se considere como requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial. Y para ello existen varias razones esenciales que, desde nuestro punto de vista, justificarían dicha iniciativa. En primer lugar, la que vendría estrechamente relacionada con el hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia reconocidos en el artículo 33 del Estatut d'Autonomia de Cataluña. Y, en segundo lugar, por razones de eficacia en la Administración de Justicia y de tutela judicial efectiva. Perdón, señora diputada. Por favor, ruego silencio y que podamos oír a la señora diputada en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pero antes de abordar cada uno de estos argumentos, es importante tener en cuenta en qué situación nos encontramos en este momento. ¿Cuál es la situación de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia? En cuanto al porcentaje de sentencias dictadas en catalán respecto a las dictadas en castellano, según las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 2011 fue del 13,11%, en 2010 del 14,53%, en 2009 fue del 15,96%, en 2008 16,28% y en 2007 16,77%. Por lo tanto, es evidente que revelan un uso del catalán en las sentencias que siempre ha representado un porcentaje claramente muy bajo. El punto máximo de utilización se registró en 2004, con un 20,63%, y desde entonces hay una clara tendencia al descenso. No disponemos de datos referidos a otras comunidades autónomas, pero podemos intuir que deben ser semejantes o incluso, me atrevería a decir, bastante peores que las que acabamos de relatar. Si analizamos la normativa actual sobre los derechos lingüísticos en la Administración de Justicia, tendremos que acudir a la Constitución española en los artículos 149.1.5 y 149.1.6. Pero también hay previsiones en los correspondientes estatutos de autonomía. Así que ha mencionado antes el artículo 33 del Estatut d'Autonomia de Cataluña y el 102, que se refiere al perfil lingüístico del personal al servicio de la Administración de Justicia. Y a partir de las competencias atribuidas por la Constitución española y los estatutos de autonomía, se ha aprobado legislación diversa que incide en esta materia. Por una parte, disponemos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece los criterios generales sobre el uso de la lengua en las actuaciones judiciales y que, resumidamente, podemos concretar en una posición preferente del castellano, un uso potestativo de la lengua oficial propia de las comunidades autónomas y obligación de traducir al castellano si algún interviniente no entiende la lengua propia o tiene que hacer efectivos esa lengua fuera de la comunidad. El resto de legislación estatal se ha pronunciado en un sentido más o menos similar. Por ejemplo, se puede analizar la ley orgánica, la ley de enjuiciamiento criminal o la ley de enjuiciamiento civil. La legislación autonómica también ha desarrollado algunas de las cuestiones lingüísticas del Poder Judicial, especialmente por lo que se refiere a los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Así, en Cataluña, el Estatut d'Autonomia establece el derecho de los ciudadanos a utilizar la lengua oficial que elijan y a obtener toda la documentación oficial en ese idioma, sin sufrir indefensión ni tampoco dilaciones indebidas. Este es el artículo 33.2 del Estatut d'Autonomia.
Estos derechos están relacionados con la necesaria acreditación de conocimientos lingüísticos en catalán, artículo 33.3 y 102. Y también se establece un derecho lingüístico de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales centrales, el artículo 33, apartado 5. Por último, también tenemos que recordar la existencia y ratificación por España de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, que, como saben, forma parte del ordenamiento jurídico interno, pero en el cual no me voy a detener. Pero la cuestión que hoy planteamos y que desde Convergencia y Unió entendemos que debe modificarse es la previsión general de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé, como decíamos, que el conocimiento de las lenguas propias de determinadas comunidades autónomas constituyan únicamente un mérito en la provisión de plazas judiciales y no un requisito para el acceso al cuerpo. Así está recogido en los artículos 341.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el reglamento también de la carrera judicial en el caso de jueces y magistrados. Lo mismo sucede en el supuesto de fiscales, cuyo estatuto orgánico lo contempla como mérito. Y exactamente lo mismo sucede en el caso de secretarios judiciales y, en términos generales, para el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia. Por lo tanto, es necesario y lógico exigir como requisito el conocimiento de las lenguas cooficiales por parte de los jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, porque, según el artículo 3, apartado 2 de la Constitución, tienen carácter de oficial los idiomas propios de determinadas comunidades autónomas. Por lo tanto, solo de esta manera se respetaría adecuada, real y efectivamente el derecho de los ciudadanos de las comunidades autónomas con lengua propia a utilizar su idioma tanto en forma oral como escrita ante la Administración de Justicia, cosa que es prácticamente imposible conseguirlo si jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás personal al servicio de la justicia no entiende esa lengua. También es necesario, por razones de eficacia, como decíamos al inicio de esta intervención, y efectiva tutela judicial, también para evitar dilaciones innecesarias en el procedimiento, por cuanto los principios de mediación, oralidad que rigen en el proceso difícilmente podrán cumplirse de forma adecuada si, por ejemplo, los jueces no entienden las manifestaciones de las partes y otros intervinientes en el proceso. Podríamos citar ejemplos concretos de diversa índole en relación a esta cuestión: la falta de entendimiento, de conocimiento de la lengua propia por parte del personal al servicio de la Administración de Justicia. Hay muchos casos que se han puesto de manifiesto, casos relevantes en los medios de comunicación, otros no tanto, otros que suceden en el día a día y que finalmente los ciudadanos renuncian voluntariamente a ejercer sus derechos lingüísticos ante determinado tribunal por cuanto ven que hay un importante desconocimiento por parte del órgano receptor de sus peticiones. Y lo mismo sucede también por lo que se refiere al resto de, no solamente a los ciudadanos usuarios, sino al resto de operadores jurídicos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de abogados, de procuradores, que cuando ven que una causa está en un determinado juzgado en el cual hay un magistrado, fiscal, juez que desconoce aquel idioma propio en el cual de inicio ha optado el ciudadano, pues muchas veces terminan lamentablemente aconsejando al cliente que, para facilitar y no dilatar más el procedimiento o por otras cuestiones, hagan un cambio de idioma optando por el castellano. Es evidente que es imprescindible normalizar la situación para proteger así de forma eficaz, como decíamos, los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia. Ahora mismo estamos ante una situación que podríamos calificar de anómala y que va contra el espíritu de la norma constitucional recogida, como hemos dicho anteriormente, en su artículo 3, apartado 2.
y que pone también en entredicho los derechos lingüísticos reconocidos a los ciudadanos. Desde Convergencia y Unió creemos que la única manera real y efectiva para dar pleno cumplimiento a los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia es estableciendo como requisito que el juez, magistrado, fiscal, secretario o personal al servicio de la Administración de Justicia destinado a una comunidad con lengua propia de aquel territorio de destino, pues para que pueda atender debidamente a esos ciudadanos en las dos lenguas oficiales, haya esa necesidad de conocimiento previo de la lengua como requisito, no únicamente como mérito. Esta proposición de ley también debe interpretarse en relación con el artículo 9 de la Constitución española, que exige que los poderes públicos garanticen plena libertad e igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran para que ésta sea real y efectiva. Pero, además, para dar un debido cumplimiento al apartado 1.3 de la Constitución, que establece el derecho de todos los españoles de usar la lengua castellana y no el deber de usarla, como se ha dicho en otras ocasiones, y a pesar de lo que algunos pretenden, no establece el derecho de algunos a desconocer la lengua autonómica. En esta cuestión debe prevalecer el interés general al interés particular o corporativo. La Administración de Justicia es un servicio público indiscutible y, como tal, debe garantizar la efectividad en el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y asegurar también el respeto por la pluralidad lingüística. Y que nadie busque confusión en esta iniciativa de Convergencia y Unió, que tiene que ver básicamente con derechos fundamentales de los ciudadanos, que cuando estos tienen que acudir a la Administración de Justicia vean garantizados de forma eficaz esos derechos. Tiene que ver con garantizar, como decíamos, una prestación de servicios de calidad y en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos cuando son usuarios de la Administración de Justicia, independientemente del idioma oficial que puedan elegir. Esta iniciativa tiene que ver también con reclamar una Administración de Justicia más eficiente y que dé cumplimiento efectivo a los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos. Los derechos lingüísticos de los usuarios de la justicia son importantes para que ésta sea realmente justicia, sea una justicia de calidad, igual que también son importantes otras cuestiones que nuestro grupo parlamentario ha defendido y defenderá para conseguir el máximo nivel de eficacia, rapidez y calidad en la prestación de este servicio público fundamental como es la Administración de Justicia. Pero hoy nos centramos en uno de estos aspectos, la efectividad real de los derechos lingüísticos de los ciudadanos con determinadas lenguas propias y en unas comunidades determinadas, las que junto con el castellano tienen otra lengua cooficial. Hoy pretendemos el reconocimiento del deber de la Administración de Justicia de servir por igual a estos ciudadanos, por tanto, reconociendo así sus derechos. Por último, también promovemos con esta iniciativa que el conocimiento del derecho propio de la comunidad autónoma de destino sea requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial de esa comunidad. Consideramos que este es también un requisito exigible y necesario para acceder a plazas de juez, magistrado, secretario judicial en aquellos territorios que dispongan de derecho propio. La exigencia de ese conocimiento, que en definitiva deriva del principio de iura novit curia, que todos saben, pero que ahora no lo contempla expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial como exigencia para acceder a esos puestos judiciales. Y por ello es importante también en aras a conseguir esa mayor efectividad de la Administración de Justicia y plena garantía de tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución española. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.